¿Qué dice banda? Espero que estén excelente y hoy tenemos comparativa de lujo. Tenemos MRD 90-4 y Kemei 90-4. Original y la réplica. Muchos dicen que MRD también es réplica, que StarCraft es el original. Yo no pienso discutir este tema. Por los que quieran seguir engañados con el marketing, pues pueden seguir engañados. Cada quien es libre de gastar su dinero como desee. Pero eso sí, queremos ver si vale la pena la MRD o con la Kemei es suficiente. $40, 160, 180. Esto ya es suficiente. Buen motor, buena cuchilla. Ya yo he probado la Kemei, puedo dar mi opinión. He probado la MRD, también puedo dar mi opinión y saber si este es suficiente o si eres un profesional necesitas esto. Yo voy a estar compartiendo eso en este video. Vamos a hablar de características, de funcionamiento y pues banda, si están interesados en este producto, lo voy a estar dejando link de compra en la descripción, en el primer comentario fijado. Y pues vamos con esta comparativa. Vamos a iniciar esta comparativa hablando de las especificaciones. Yo quiero empezar con su motor. En la MRD tenemos un motor sin escobillas de 7200 revoluciones por minuto y en la Kemei tenemos un motor sin escobillas de 7500 revoluciones por minuto. 300 revoluciones más en la Kemei, ¿ok? Así que se podría decir que en revoluciones estaría ganando la Kemei. Ahora, hablando de cuchilla, yo le instalé otra cuchilla a la Kemei para probar porque ya saben que la Kemei trae cuchilla Faber igual que la MRD, pero tenemos una diferencia bastante notable: los materiales de construcción, el filo en la cuchilla. En la MRD tenemos cuchilla de titanio y la Kemei nos trae cuchilla de acero inoxidable. Hay una diferencia notable en lo que es el material y en la calidad de lo que es la cuchilla. En lo que es la cuchilla, MRD se lleva por muchísimo a la Kemei. La verdad se nota la diferencia al momento de utilizar la MRD porque tiene un corte bastante suave, bastante preciso. La cuchilla prácticamente no se la calienta. En la Kemei tampoco se calienta, pero la cuchilla interna de la Kemei es un poco gruesa. Y la verdad me gusta más este tipo de cuchilla que trae la MRD, que es una cuchilla que va bastante suave, bastante rápido, prácticamente no calienta, hace de que el equipo también tenga un sonido bastante silencioso. Así que para mí en la cuchilla gana la MRD porque tenemos una cuchilla de mucha más calidad y durabilidad. Ahora, ambos tenemos la opción de poder quitarle en esta parte. Para destaparla tenemos una tapa imantada para poder realizar un mantenimiento bastante rápido. Ahora, ambas nos traen en su palanca 4 clips, 5 posiciones. La verdad, si yo pudiera decir cuál funciona mejor que cuál, tienen sus diferencias. La Kemei funciona un poco más suave, es algo firme, pero ya con el uso que yo le he dado, la palanca se va aflojando y empieza, la verdad, a hacer un ruido bastante molesto. Yo he venido haciendo los videos y he dicho que a mí lo único que no me gusta de esta Kemei y de la BRD Clip y de la Resolve son sus materiales de construcción. La verdad, el motor tan potente hace de que los tornillos como que se vayan soltando y empieza a hacer un ruido bastante extraño. Los que la tienen saben de lo que estoy hablando. Ahora aquí tenemos una palanca también bastante suave con sus clics marcados, de buen material, trabaja bastante bien, pero la diferencia es que tenemos un equipo mejor construido. Aquí tenemos completamente metal y aquí tenemos completamente plástico. Hay muchos que dicen que no, eso no importa, que eso no interesa. Mi gente, los materiales de construcción son igual de importantes como su motor, su cuchilla y sus componentes internos. Muchos dicen que no, que es lo mismo 7500. La gente en su mayoría solamente se fija en lo que son el motor y la velocidad. Pero mi gente, una de las cosas más importantes en un equipo y que te va a garantizar su durabilidad son sus materiales de construcción y sus componentes, y también el material que pueda tener la cuchilla y cuánto pueda durar ese filo. Y esa diferencia es notable en la MRD. Los materiales de construcción se sienten muy bien y al momento de encenderla, escuchen esto, espérense, escuchen, quiero que escuchen esto. Y ya todos los tornillos están bien apretados aquí en la Kemei, pero escuchen esto.
Miren cuando abro la palanca. Este es su sonido con la palanca cerrada y este es con la palanca abierta. Y no es la cuchilla, no, o sea, los materiales. El problema está en los materiales. Los materiales no son tan buenos. Hablando de lo que son accesorios, ambos equipos nos traen su estación de carga. Como pueden ver por aquí, la Kemei viene de esta manera y la MRD viene de la siguiente manera. Ambas con su estación de carga, pero la MRD tiene una estación de carga de mejor materiales y un poco más grande. Tenemos en la Kemei unas guías o peines bastante plásticas, funcionales, pero no son muy buenas. En la MRD acá tenemos buenos materiales, guías magnéticas. Si vieron el video anterior, ahí hice el unboxing y primeras impresiones de este equipo. Pero la verdad, hablando de lo que son accesorios, tienen prácticamente lo mismo, pero en la MRD sí tenemos mayor calidad en lo que son sus guías o peines. Hablando de lo que es su batería, según el fabricante tenemos aquí 150 minutos. Yo creo que en realidad tiene 240 porque la he probado y me parece que tiene más autonomía. Ahora aquí en la MRD siento que no tiene 4 horas, que tiene menos autonomía, probablemente la misma autonomía que la Kemei. En ambos equipos he estado realizando entre 6 a 8 cortes de cabello sin ningún tipo de problema. Si cortas bastante rápido puedes hacer hasta 10 cortes de cabello, ¿ok? Ahora, hablando de lo que es su velocidad, recuerden 7200, 7500, pero para mí en potencia gana la MRD. Aquí tenemos más torque y en fusión con lo que es su cuchilla, pues es una locura lo bien que trabaja esta herramienta. Ahora aquí el equipo trabaja bastante bien, tiene buena potencia, buena fuerza, buen funcionamiento en lo que es su palanca. La verdad, obtienes lo que paga. Para mí tiene buen rendimiento, pero lo que no me gusta es que se vuelve alborotosa con el uso. Empieza a sonar extraño, ya empieza a incomodar, las vibraciones son algo exageradas. Falta mejor material de construcción en esta herramienta. Por lo demás, si hubiera mejorado o puesto aquí mejores materiales de construcción, este equipo hubiese sido muy, pero muy bueno y probablemente un top ventas en AliExpress. Yo sé que se está vendiendo, pero probablemente muchos se vayan a decepcionar con esta compra. ¿Para quién yo lo recomiendo? Alguien principiante, alguien que está aprendiendo, le puede funcionar bastante bien, pero la verdad para un barbero profesional, yo recomiendo algo profesional, algo de calidad, algo que te va a durar bastante bien, que va a aguantar muchos cortes de cabello y un trabajo bastante pesado. MRD 90-4 en definitiva. Hay una diferencia en precios, 160, 180, 40, 50 dólares, prácticamente 3 veces. Nos cuesta, hay una diferencia de 4 veces su precio, 3, 4 veces su precio, pero para mí vale la pena más ahorrar poco a poco y comprarte algo mejor. Yo sé que muchos barberos cada 2, 3 meses quieren comprarse una máquina nueva, pero aguanta esos 3 meses y cómprate algo muy bueno que puedas tener en tu estación, porque definitivamente muchos dicen la frase de es el indio y no es la flecha. Pero mi gente, el indio puede ser muy bueno, pero si la flecha es de mala calidad y la punta de la flecha no tiene un buen filo, esa flecha no mata a nadie. Así que ambas cosas son importantes, tanto el indio como la flecha. Y en este caso creo que MRD es un equipo muy bueno, es una muy buena flecha. Hay otras opciones en AliExpress, hay otras opciones, pero en esta comparativa para mí gana definitivamente la MRD y por mucho. Porque yo subí un video a TikTok y unos dicen que no, que esto es lo mismo, que es lo mismo. Y mi gente, hay una diferencia bastante amplia entre esto y esto. Y no solamente estoy hablando de su precio, sino en todos los sentidos, ¿ok? Si quieres un equipo que te dure, aquí está. Si quieres algo para empezar en la barbería, para hacer buenos cortes, pues te va a funcionar. O para trabajar a domicilio, para hacer cortes a tu familia, bueno, hace el trabajo. Pero no esperen algo extraordinario en esta herramienta. Así que mi gente, esta fue la comparativa. Espero que les haya gustado totalmente. Una comparativa bastante sincero. Recuerden, voy a estar dejando el link de compra en la descripción. Primer comentario fijado. MRD 90-4, Kemei 90-4. Nos vemos en una próxima.